Sí, también cambia. Ok, gracias. Otra vez, un ratito. Bien, vamos a ver a partir de hoy fisiología renal, quiere decir todo el funcionamiento de los riñones, ¿ya? Este primer capítulo que vamos a ver el día de hoy se refiere a los compartimientos del líquido corporal, es decir, lo que es el líquido extracelular, el líquido intracelular, y una alteración muy frecuente que es el edema o acumulación de líquido en el espacio intersticial. Entonces, vamos a empezar a entender este primer capítulo simplemente lo que es la homeostasia o el equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿ya? Entonces, siempre hay un equilibrio en el cuerpo humano referido a lo que son ingresos y pérdidas de líquidos, ¿ya? Y la homeostasia se da en el hecho de que el organismo puede mantener un volumen líquido estable, la cantidad de líquido en forma estable, pero además una composición de este líquido estable. Esto quiere decir que todos los solutos que están disueltos en el líquido también mantienen una composición estable, ¿ya? Más o menos, según el libro Guyton que tenemos, se dice que hay como ingresos 2.300 ml. De estos, la mayoría proviene de los líquidos que ingerimos y los alimentos, porque los alimentos también contienen ciertos porcentajes de agua en su composición, ¿no? Entonces, y ocurre síntesis por oxidación de hidratos de carbono de agua, que más o menos suma por día 200 ml, ¿no? La sumatoria total son 2.300 ml de ingreso. Ahora, las pérdidas, ¿cómo se van calculando? Normalmente las pérdidas se producen por simple evaporación a través de los pulmones y la piel. Ahí es cerca de 700 ml. Hay un elemento variable de pérdida de líquido que es la sudoración, que puede ir de 100 ml simplemente hasta 1 a 2 litros, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio extenuante o cuando estamos expuestos a una temperatura muy cálida, con mucha calor, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí la sudoración puede variar. Lo básico que se pierde por sudoración es 100 ml, pero si estamos haciendo ejercicio, si estamos a altas temperaturas, eso puede aumentar hasta 1 o 2 litros inclusive. Y otra cosa que sí puede también variar es la pérdida de agua en las heces, ¿no? Porque normalmente se pierden otros 100 ml en condiciones fisiológicas normales, pero si el paciente tiene diarrea, deposiciones líquidas frecuentes, entonces puede deshidratarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que con las diarreas se pueden perder mucha más cantidad de agua, ¿no? Hasta llegar a un estado de deshidratación moderado o severo en el paciente. Ahora, hay un elemento que puede ser considerado también una pérdida más o menos constante o estable, que es a través de los riñones, y eso es que todos los días más o menos se pierden hasta 1.400 ml por día, ¿ya? Entonces, si sumamos estos 1.400 a los otros 900, tenemos igual
los 2.300 ml en pérdidas, ¿no? Por eso tanto ingresa como tanto se pierde, y eso mantiene la homeostasis de líquidos en el organismo. Ahora, a nivel renal, sin embargo, ¿ya?, también existe una gran capacidad de poder eliminar líquido, y fíjense, puede ir desde 500 ml, ¿ya?, por día hasta 20 litros inclusive. ¿Ya? Vamos a ver que aprender muy bien cómo maneja el riñón el agua, y vamos a ver que esa capacidad, ese rango de capacidad tan alto que tiene el riñón es importante, porque en muchos casos fisiológicos y en muchos casos patológicos, en ciertas enfermedades, por ejemplo, el riñón puede producir alta cantidad de litros de orina, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, en donde la hiperglicemia hace que la glucosa que es filtrada en las nefronas provoque diuresis osmótica, ¿ya? Y una vez que se sobrepasa el límite de reabsorción de la glucosa en el sistema tubular renal, empieza a haber glucosa en orina. Pero esa glucosa en orina también genera un gradiente osmótico que hace que el paciente diabético tenga poliuria, ¿no? O sea, orine muchas veces en el día, y por lo tanto empiece a perder mayor cantidad de líquido, ¿no? Ese paciente diabético a la vez también va a tener polidipsia, es decir, va a empezar a ingerir mayor cantidad de agua, y es por eso que esos riñones en los pacientes diabéticos pueden llegar a producir más de 1.400 ml por día, ¿no? Hasta 2 litros, 3 litros, etc. Tenemos un límite hasta 20 litros de acuerdo a la necesidad que la homeostasia les está pidiendo a ellos. Existe también una diabetes que no responde, digamos, es más nefrógena, que también puede tener el mismo efecto que la diabetes mellitus, pero sin tener ninguna relación con el azúcar. Por eso se llama también diabetes insípida, ¿ya? A la diabetes mellitus tipo 2 podemos decir la diabetes dulce, ¿verdad? Por el aumento de glicemia o de glucosa en sangre. En cambio, a la diabetes nefrogénica o neurogénica, que son de otro origen, esas son las diabetes insípidas, ¿no? Es decir, no dependen de la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Entonces es importante recordar con ustedes estos detalles que estamos viendo ahí. Ahora, si nosotros vemos otra bibliografía de fisiología, ahí tenemos el valor que nos dan otros autores de 2.500 ml por día, o 2.5 litros por día, ¿no? Fíjense en la ingesta, 2.5 litros por día, de los que viene por agua de oxidación de los hidratos de carbono, 300 ml, no 100 como decía Gaito, con la alimentación 900 ml, y con la ingestión de bebidas, o sea, de líquido como tal, más o menos 1.3 litros, ¿no? Con la sumatoria que esto hace 2.5 litros por día. Y en la excreción, fíjense, se habla de que con las heces es 100 ml, o sea, 0,1 litros. Con la respiración y por la piel ya no se habla de 700, se habla de 900 ml o 0,9 litro. Y en forma de orina, 1.5 litros por día, ¿no? También con esa sumatoria llegamos a los 2.500 ml o 2.5 litros día, ¿no? Entonces, este es el equilibrio que debe mantenerse, ¿no? Si ingerimos más cantidad, obviamente vamos a excretar también mayor cantidad, ¿no? Cuando hay un déficit de agua en el organismo, por ejemplo, se activa el mecanismo de la sed como forma compensatoria, ¿no? Es decir, para buscar la homeostasia necesitamos ingerir mayor cantidad de agua.
Y cuando hay exceso de líquidos en el organismo, es el riñón el que aumenta la excreción de orina, es decir, eliminamos el exceso a través de la producción de orina. Entonces, de esa forma ayudamos a mantener la homeostasia. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunas situaciones la ingesta de agua, que lo hace el ser humano, digamos, no deja la homeostasia a simples mecanismos de regulación, de retroalimentación y de procesos químicos solamente, ¿no? Sino que también se activan mecanismos que vamos a estudiar capítulos siguientes con ustedes, ¿no? Entonces, esa es una forma de mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo. Ahora, es importante entender también que el porcentaje de agua corporal puede llegar a ser, fíjense, de 0,46 a 0,75 litros por kilo de peso corporal, ¿ya? Entonces, la grasa, en cambio, es 0,2 y otros tejidos corporales 0,73. Pero es importante que vean que normalmente desde el nacimiento casi el 75% del peso corporal total proviene de agua, de líquido, ¿ya? Obviamente no somos seres hídricos nosotros o bolsas de agua caminando, ¿verdad? O sea, esa agua está bien distribuida, pero ocupa esos porcentajes. Fíjense, en la juventud, en el varón 0,64, en la mujer 0,53 y ya en la edad adulta, inclusive en la vejez, 0,53 y 0,46 en la mujer. ¿Qué quiere decir? Que una gran parte del organismo, de los tejidos, de las células, contienen líquido, ¿ya? Y eso es importante entender por ahí. De ahí que la homeostasia de los líquidos corporales es fundamental para mantener nuestros procesos metabólicos normales. Ahora, todo este líquido que estamos mencionando está dispuesto en compartimientos líquidos del cuerpo. El primer compartimiento es el compartimiento intracelular, ¿ya? A nivel intracelular está entre 28 a 42 litros de agua, que hacen más o menos el 40% del peso corporal total, ¿ya? Y a nivel extracelular está 14 litros de líquido, que hacen más o menos el 20% del peso corporal total. A nivel intracelular no hay donde perderse. Ese líquido está dentro de las células, dentro de cada tipo de célula que tenemos, ¿sí? Cada variedad de célula que tenemos contiene en su citoplasma agua, líquido, ¿ya? Por eso esa cantidad que va variando, como ustedes pueden ver ahí, es de el 40% del peso corporal total, ¿ya? Entonces, en cambio, en el compartimiento extracelular, esos 14 litros tienen una distribución también importante, porque como plasma en la sangre están más o menos 3 litros ahí en el sistema circulatorio, y la mayor cantidad, fíjense, es líquido intersticial. ¿Qué significa el líquido intersticial? El líquido que está entre los tejidos, entre las células, ¿ya? Y ahí tenemos 11 litros que están dispuestos y distribuidos en todo ese espacio intersticial. Al plasma hay que agregarle la cantidad de glóbulos sanguíneos, blancos, rojos, plaquetas, para que en total el volumen sanguíneo pueda sumar 5 litros, ¿ya? O representar el 8% del peso corporal total, ¿no? De esos 5 litros, 60% es plasma, esos 3 litros es plasma, y 2 litros o 40% se refiere a la cantidad de glóbulos. Esta relación entre glóbulos y plasma se conoce también como hematocrito, ¿ya? Que quiere decir que el hematocrito es la relación entre plasma, líquido,
sanguíneo, el líquido plasmático, y las células sanguíneas. ¿Ya? Entonces, el promedio en general va de 40%, pero ya vamos a ver que el valor del hematocrito es mayor en el varón que en la mujer y hay un rango que hay que manejar, ¿no? Nosotros en fisiología aprendemos a manejar no cifras promedio enteras, sino rangos, porque el rango de normalidad es el que nos interesa, ¿no? Ya lo han aprendido, por ejemplo, cuando hemos hecho corazón y cuando han hecho circulación, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, según el libro Guyton, dice 72 latidos por minuto, ¿no? Lo normal, el rango de normalidad en frecuencia cardíaca es de 60 a 100, ¿verdad? 60 latidos por minuto hasta 100 latidos por minuto. Más de 100 ya recién es taquicardia, menos de 60 recién es bradicardia. Entonces el 72 puede ser un número promedio importante, pero lo más necesario para nosotros es reconocer y memorizar los rangos de valores entre un valor inferior normal y superior normal que tenemos que manejar en todos los ámbitos de la medicina. Bien, ahora esa distribución, fíjense, también entre el líquido extracelular e intracelular está representada gráficamente acá, ¿no? El agua, más o menos hemos dicho, es 60% del organismo y está dispuesta en dos espacios, en el extracelular y en el intracelular. Dijimos en el intracelular aproximadamente 0,35 de todo esto, y 0,25 está en el extracelular, ¿no? 28 litros en el intracelular y 14 litros en el extracelular, ¿no? Y dispuestos además, fíjense cómo en el espacio transcelular y en el plasma sanguíneo y en el espacio intersticial que dijimos, ¿no? Los 11 litros ahí. Y en las células, dentro de las células, estos 28 litros o este 0,35 de este 0,60. ¿No? Entonces, ¿cómo se miden este tipo de cantidades? De cómo sabemos que hay 11 litros, 28 litros ahí, etcétera? Pues hay indicadores que se aprenden a utilizar para poder hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, uno de esos es el azul de Evans, por ejemplo, la inulina, por ejemplo, o la antipirina, por ejemplo, que nos ayudan a medir, por ejemplo, el agua corporal total, la antipirina, la inulina, el líquido extracelular, nos hay un marcador que inyectamos a la sangre, y el azul de Evans nos ayuda a medir el líquido plasmático propiamente dicho, ¿ya? La inulina nos mide todo el líquido extracelular, ¿ya? El intersticial, el plasmático y el transcelular. El azul de Evans nos mide toda la parte de líquido plasmático o plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, son indicadores que hay que utilizarlos para fines de cuantificación. Ahí tienen la medida de los volúmenes de líquidos corporales, que está también en su libro. Y fíjense, los indicadores para el agua corporal total está la antipirina, dijimos esta, por eso esta flecha va midiendo todo, fíjense, tanto extracelular como intracelular, agua corporal total. Luego está el líquido extracelular como tal, la inulina. Vemos otra vez este gráfico, que el extracelular como tal, con el indicador de inulina podemos medirlo. Y luego está el volumen plasmático con el azul de Evans, fíjense, el colorante azul de Evans, que nos ayuda a medir el volumen plasmático como tal, ¿no? El volumen sanguíneo ya hay otra forma de cálculo, porque se agrega a esto la celularidad, los eritrocitos marcados con cromo 51, o calculado como volumen sanguíneo, que es el volumen de plasma dividido entre 1 menos el hematocrito, ¿no?
Y fíjense, el líquido intersticial se puede calcular como volumen del líquido extracelular, ¿ya? El extracelular, menos el volumen plasmático, ¿no? Así se mide el líquido intersticial, ¿no? O sea, son cálculos que se hacen para dar esos valores que hemos visto en promedio, ¿ya? Ahora, ya no hablemos tanto de cantidad, hablemos más bien ahora de composición, en donde también hemos dicho que tiene que haber una homeostasia, ¿ya? Y ahí tienen un resumen de cationes y aniones que están en concentraciones distintas, tanto en el espacio extracelular como en el líquido intracelular, ¿no? Y hay diferencias fundamentales, ¿no? Por ejemplo, a nivel intracelular es el potasio, el catión más abundante, después está el fosfato y los aniones orgánicos y proteínas intracelulares, fíjense, ¿no? Y calcio y magnesio hay una cantidad superior a la que hay en el líquido extracelular. En cambio, en el espacio extracelular o compartimiento extracelular, el sodio es el catión más importante, ¿no? Le sigue en importancia el cloro, el bicarbonato, ¿no? Entonces, esos son los más importantes a nivel extracelular. No quiere decir que no haya calcio, magnesio, potasio, fosfatos, proteínas. Existen, pero en menores concentraciones, ¿no? O sea, estas barras de color nos están ayudando a ver la proporcionalidad tanto fuera, en el espacio extracelular, como dentro de las células en el líquido intracelular. Ahora, hay un fenómeno denominado el efecto Donan. Este efecto Donan lo originan las proteínas plasmáticas. Ahí tenemos la albúmina y las globulinas. La albúmina principalmente es una proteína que tiene una carga negativa y eso hace a que atraiga a los cationes, ¿no? Al sodio y al potasio, y que rechace o repela a los aniones hacia el líquido intersticial, ¿no? De esta manera se pueden producir ligeras variaciones en la composición del plasma con la del líquido intersticial, porque con este efecto Donan estamos viendo que la albúmina va a traer mayor cantidad de sodio y potasio y a los aniones los va a repeler al espacio intersticial, ¿no? Entonces pueden haber esas variaciones tanto en el líquido intersticial como en el plasmático, es decir, en el plasma vamos a encontrar más sodio y potasio que en el líquido intersticial. Y aniones vamos a encontrar más abundantes en el líquido intersticial, aniones, que en el plasma sanguíneo. ¿Por qué efecto? Por el efecto Donan, que es esa carga negativa de las proteínas, principalmente la albúmina, repetimos, que atrae cationes y repele los aniones, ¿no? Por lo tanto, va a haber esa ligera variación de composición de plasma con la del líquido intersticial. Ahora, hay una regulación de la distribución del agua entre el plasma y el líquido intersticial. El plasma es obviamente el que está circulando en el sistema circulatorio, ¿no? De los vasos sanguíneos. El líquido intersticial es el líquido que está entre los tejidos, entre las células. Y ustedes se han aprendido en los capítulos de circulación la ley de Starling, ¿no? la del intercambio del líquido capilar, ¿no? A nivel capilar siempre hay un coeficiente de ultrafiltración que saca líquido del plasma hacia el intersticio. Y este tiene una función importante, ¿verdad? O sea, llevar los nutrientes a los tejidos, a las células. Por eso el coeficiente de ultrafiltración siempre es positivo. Siempre está saliendo líquido de los capilares hacia el intersticio. Pero este coeficiente es producto, este coeficiente de ultrafiltración es producto de ciertas presiones que ocurren dentro y fuera del capilar sanguíneo, ¿ya? Por ejemplo, la presión hidrostática capilar
es esa presión generada por la presión arterial que a nivel capilar llega a promover una mayor salida de líquido del capilar al intersticio. Pero, por contra, también se genera otra presión oncótica en el plasma, gracias al contenido de proteínas plasmáticas, ¿no? Principalmente la albúmina, otra vez, en la que esta presión oncótica más bien retiene líquido en el capilar, dentro del capilar, no deja que salga hacia el intersticio. Y a nivel intersticial también vamos a tener una presión oncótica intersticial, que va a disminuir también el paso de líquido hacia el intersticio, y una presión hidrostática intersticial que también va a promover la salida de líquido del capilar hacia el intersticio. La sumatoria de estas fuerzas lleva a un coeficiente de ultrafiltración positivo, ¿verdad? Recuerden ustedes el valor, 10 milímetros de mercurio, que hacen que el líquido siempre esté saliendo del capilar hacia el intersticio, y obviamente esa filtración de líquido luego es nuevamente reabsorbida por el capilar venoso y por el sistema linfático, devuelto otra vez al sistema circulatorio o al sistema arterial y venoso. Entonces, no quiere decir que esa ultrafiltración positiva va a provocar edema y se va a acumular todo el tiempo y nos vamos a hinchar, porque eso supondríamos nosotros, pero hay mecanismos como el retorno venoso, el sistema linfático, que hacen que todo esto que se filtra hacia el intersticio se devuelva después hacia el sistema circulatorio, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo conocen muy bien. Hablemos ahora de ósmosis y presión osmótica. ¿A qué se refiere este concepto de ósmosis? Ósmosis es el paso de agua de acuerdo a su diferencia de concentración entre los compartimientos que se encuentran, ¿no? Del extracelular al intracelular, del intracelular al extracelular. Entonces, sucede que a mayor concentración de solutos en una solución, menor es la concentración de agua, y por lo tanto, cuando hay diferencia de osmolaridad, es decir, de concentración de solutos en uno u otro espacio, se genera un gradiente de presión osmótica que provoca ese movimiento del agua, ya sea del extracelular al intracelular o viceversa, del intracelular al extracelular. ¿A qué va a responder eso? A las variaciones de la osmolaridad, ¿ya? De la osmolaridad del plasma y de la osmolaridad de los líquidos, tanto en el espacio extracelular como intracelular. Pero presión osmótica tiene otra connotación. El concepto de presión osmótica se refiere al grado de presión que es necesario alcanzar para impedir el movimiento de agua, ¿ya? Es decir, se llega a una cierta concentración de solutos que genera una osmolaridad, que va a generar una presión osmótica que va a parar el paso del líquido, ¿ya? Entonces, eso es también importante para generar la homeostasia. O sea, cuando pasa agua del extracelular al intracelular, tiene que haber un momento de detención. Y lo propio, cuando pasa líquido del intracelular al extracelular, tiene que haber un momento en que esto se pare. Y es justo cuando la osmolaridad en ambos compartimientos se iguala, ¿ya? Entonces, cuando ya no hay diferencia de osmolaridad en el extracelular con el intracelular, ya no hay movimiento osmótico. Cada vez que se genera una diferencia de osmolaridad dentro o fuera, se inicia, ¿ya?, la ósmosis del agua hasta alcanzar el equilibrio
y generar una presión osmótica, ¿ya?, que pare ese intercambio, pare ese paso de agua de un compartimiento al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender por presión osmótica. La osmolaridad dependerá, por lo tanto, del número total de partículas en una solución. No importa su masa, su tamaño, su carga o su composición química, ¿ya? Pueden ser partículas, osmolitos, se expresa en miliosmoles por litro de agua, miliosmoles por litro, y la osmolaridad en los líquidos corporales va de 280 a 300 miliosmoles por litro, que es lo normal. Pongan 300, nos acordaremos del 300 para generar nuestros conceptos básicos, ¿ya? Entonces, esa osmolaridad es la normal, ¿ya? Si sube de 300, ya está modificándose, ya es un líquido hiperosmolar. Si baja de 280, ya es un líquido hipoosmolar, ¿ya? Hiperosmolar, hipoosmolar. Cualquier variación de esta osmolaridad, de esta concentración de partículas disueltas, va a provocar ósmosis de agua del lado de mayor concentración al de menor concentración. ¿Sí? De menor concentración al de mayor concentración, como vamos a ver enseguida. Ahora, existe también el término de osmolalidad, pero este se refiere a la concentración de miliosmoles por kilo de peso, no por litro, ¿ya? Pero ambos términos pueden utilizarse indistintamente. Nosotros utilizamos más osmolaridad de los líquidos que osmolalidad, ¿ya? Entonces, para que haya un equilibrio osmótico entre el líquido intracelular y extracelular, pongámonos en una situación. Agreguemos al plasma, que es a donde podemos tener acceso, ¿no?, a través de soluciones fisiológicas, el sueros, denominados o llamados comúnmente sueros, que podemos inyectar en una vena, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si en esa vena estamos colocando una solución isotónica como suero fisiológico, que tiene cloruro de sodio al 0,9%, o suero dextrosa, que tiene glucosa diluido al 5%. Esta solución isotónica que estamos introduciendo no llega a producir cambios de osmolaridad en el plasma. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es una solución isotónica, tiene la misma osmolaridad que el plasma. Por lo tanto, lo único que estamos modificando cuando estamos inyectando un suero fisiológico o solución fisiológica o un suero de dextrosa, lo único que estamos provocando es un aumento del volumen del líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, si el paciente necesita rehidratarse, con soluciones isotónicas lo podemos lograr. Para introducir medicamentos al paciente sin provocar alteraciones osmóticas, siempre utilizamos el suero fisiológico o el suero de dextrosa, al 5% como vehículo, que quiere decir que en ese paciente con suero vamos a poder colocar en esa vía medicamentos, sabiendo que estamos con una solución isotónica, por lo tanto eso no va a producir ninguna variación osmolar en el espacio plasmático, ¿ya?, en el líquido extracelular. Ahora, ¿qué sucede si más bien inyecto una solución hipotónica? Entonces, esa solución hipotónica está variando la osmolaridad en el plasma, ¿ya?, y está diluyendo ese plasma. Entonces, ¿qué sucede? Para volver a la homeostasia, tiene que ingresar ese exceso de líquido que está en el plasma, tiene que ingresar hacia las células.
Y es por eso que las células se hinchan, aumentan de volumen, porque están absorbiendo ese exceso de cantidad de agua hasta que se logre otra vez el equilibrio de osmolaridad entre ambos espacios. Lo contrario va a suceder cuando inyectamos una solución hipertónica, más de 300 miliosmoles litro. En ese caso estoy inyectando y estoy aumentando la osmolaridad ¿de quién? Del plasma sanguíneo, porque ahí estoy inyectando la solución hipertónica. Entonces ahí va a haber otra vez mayor osmolaridad, en este caso en el plasma, y que dentro de las células. Por lo tanto, las células van a perder líquido, va a salir líquido del espacio intracelular al extracelular hasta llegar a equiparar esa osmolaridad, pero como la célula está perdiendo líquido, se va a disminuir de tamaño. Pues, o sea, el agua que tiene dentro es la que le da el volumen. Si esa agua se sale, obviamente la célula se va a encoger, se va a hacer más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende este tipo de desplazamientos? De que primero el agua se desplaza rápidamente por la membrana celular. La membrana celular es muy permeable al agua. ¿Ya? Por eso va rápidamente del extracelular al intracelular o viceversa, pero sin ningún problema. Sin embargo, esa membrana celular casi es impermeable a muchos solutos. Por lo tanto, los solutos no se van a mover junto con el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la membrana tiene una permeabilidad selectiva, eso ya lo hemos aprendido desde los primeros capítulos de fisiología, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ese desplazamiento de agua es el que va a generar la homeostasia de líquidos, ¿no? Entonces, toda ingesta de agua o pérdida de agua por sudoración, por diarrea o por orina, va a provocar también ese movimiento de equilibrio que tiene que llegarse para en su momento tener esa homeostasia de la osmolaridad entre líquido intracelular y líquido extracelular. Veamos esto gráficamente. Aquí está la membrana, que es semipermeable, y fíjense, aquí hay un medio hipotónico. Hay poca concentración de solutos y más cantidad de agua. A este otro lado hay un medio hipertónico, es decir, mayor osmolaridad, alta concentración de solutos en este lado. ¿Ya? Entonces, esto va a generar una presión osmótica alta, esto genera una presión osmótica baja, pero esta diferencia de osmolaridad va a generar movimiento osmótico de agua. Y fíjense cómo de estos dos recipientes separados por esta membrana semipermeable va a pasar líquido, ¿no?, del lugar de baja concentración al de alta concentración, hasta igualar las concentraciones en ambos lados. Pero fíjense, acá ha tenido que entrar líquido desde este lado hacia este otro lado de alta concentración para generar un equilibrio de osmolaridad. ¿Ya? Entonces el disolvente atraviesa la membrana hasta igualar las concentraciones en ambos lados, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? Que en este espacio ha aumentado el volumen, en este espacio ha disminuido el volumen. El volumen en un principio era el mismo, lo que variaba era la concentración de solutos. Y esa variación de osmolaridad ha provocado movimiento de agua, ósmosis, ¿sí?, hasta alcanzar una presión osmótica que detenga, que evite ese movimiento de agua, pero con consecuencias en el volumen, ¿no? Aquí ha aumentado el volumen, ¿eh?,
y en este otro lado ha disminuido el volumen, pero se han igualado las osmolaridades, es decir, la concentración de solutos se ha igualado en ambos casos, ¿no? Entonces, que ese es el objetivo. Esto puede suceder de ida y de vuelta, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, si este es el extracelular y este es el intracelular, y esta es la membrana que separa estos espacios, así va a suceder también en nuestras células. Entonces, cada vez que añadimos solución salina al líquido extracelular, va a depender de si esa solución es isotónica, hipertónica o hipotónica. Si hemos dicho, como hemos dicho, si es isotónica, es la misma osmolaridad, estamos poniendo suero fisiológico al paciente que no modifica la osmolaridad y por lo tanto no hay ósmosis de agua. Pero estamos aumentando el volumen del líquido extracelular, porque ahí estamos poniendo 1 litro o 2 litros de suero fisiológico. Entonces, lo que normalmente el plasma contenía 3 litros, va a aumentar hasta 5 litros, sin incrementar, sin modificar la osmolaridad. ¿Por qué? Porque estamos agregando una solución isotónica con la misma osmolaridad. ¿Qué sucede en cambio cuando ahora colocamos una solución hipertónica con una osmolaridad mayor a 300? ¿Ya? 350, 400, 450, imagínense ustedes, y ahí sí estamos produciendo primero un incremento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque le estamos inyectando solución hiperosmolar, ¿ya? Entonces, con alta concentración de solutos. Entonces, eso hemos dicho, va a atraer líquido y va a haber ósmosis del espacio intracelular al extracelular, ¿ya? Entonces, va a aumentar el volumen del líquido extracelular por doble partida, por el suero que le estamos poniendo y por el líquido que está saliendo del espacio intracelular al extracelular. Entonces el volumen intracelular es el que va a disminuir. Hemos dicho, las células se hacen pequeñas, pero al final se va a alcanzar un equilibrio osmolar, de osmolaridad. Pero, ¿cómo va a estar la osmolaridad en ambos espacios? Incrementada. ¿Por qué? Porque estamos colocando un líquido hiperosmolar, pues por eso. Es decir, ese hiperosmolar en el espacio extracelular está aumentando pónganse a 400 miliosmoles. La salida del líquido del intracelular al extracelular simplemente está moviendo agua hasta que ambos espacios lleguen a una misma osmolaridad, 400, 400. Pero en ambos lados está con osmolaridad aumentada. Se ha llegado a un equilibrio, ya no hay paso de agua, pero esas células se han quedado pequeñas, deshidratadas, porque han perdido su líquido. Lo contrario va a suceder cuando colocamos una solución hipotónica, porque ahí estamos colocando una solución, por ejemplo, de 200 miliosmoles, 150 miliosmoles, pónganse. ¿Y qué estamos provocando en el espacio extracelular? Estamos diluyendo ese líquido extracelular y disminuyendo esa osmolaridad, que normalmente era de 300, pero como le hemos puesto un líquido hipoosmolar, esa osmolaridad va a caer, ya no va a ser de 300, será de 250, por ejemplo, y eso implica que va a haber paso de agua del extracelular al intracelular, donde la concentración sigue siendo de 300 miliosmoles, va a atraer líquido, ¿eh? Va a llegarse a un equilibrio, pero aumentando los volúmenes tanto del espacio intracelular como del espacio extracelular. Del intracelular, por el paso de líquido, la ósmosis de agua
el extracelular adentro de la célula, y en el extracelular va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque ahí estamos inyectando ese líquido hipotónico. Esto deben repasarlo con mucho cuidado cuando estén leyendo ya este capítulo de su libro, porque de estas dos diapositivas que están viendo acá, las consecuencias de la adición de solución salina al líquido extracelular, hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿verdad? Y siempre sale alguna de estas preguntas en los exámenes. Ahora, el glóbulo rojo es un excelente osmómetro, ¿ya? El glóbulo rojo justamente pone en evidencia, ¿no?, cuando está en una solución isotónica. Fíjense esta imagen del medio, la forma bicóncava, circular de los glóbulos rojos se mantiene porque estamos en una solución isotónica, no hay paso de líquido ni del plasma hacia adentro de los glóbulos rojos, ni del glóbulo rojo hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí estamos iguales, ¿ya? No hay ósmosis. Pero fíjense, cuando hay una solución hipertónica por fuera, este glóbulo rojo está perdiendo líquido, sale líquido, y fíjense cómo los glóbulos se cambian de forma, se hacen más delgados, se encogen, ¿ya? Y en cambio en una solución hipotónica, fíjense, una solución hipotónica, puede entrar agua del extracelular, del plasma, hacia el glóbulo rojo. Y los hincha, fíjense, los infla como globitos de carnaval, ¿sí? Y en algunos casos, fíjense, inclusive hasta los revienta a los glóbulos rojos, ¿no? Porque sobrepasa la capacidad elástica de la membrana celular y revienta, porque está lleno de líquido y está entrando más líquido porque afuera hay una solución hipotónica, ¿no? Nosotros logramos ver en el laboratorio esta situación, y el indicador para poder ver al glóbulo rojo como el buen osmómetro que es cuando medimos el hematocrito. Si yo mido el hematocrito diluyendo sangre en una solución isotónica, el hematocrito no va a variar, ¿ya? Si digamos el hematocrito es en promedio 40%, con una solución isotónica va a seguir siendo 40%. No está variando, ¿ya? Pero si yo someto a los glóbulos rojos a una solución hipertónica, estos van a perder agua, ¿no? Fíjense, y si pierden agua, el espacio que ocupan, ese 40% que ocupa de relación en el hematocrito, va a disminuir. El hematocrito ya no va a ser de 40, porque con glóbulos más flaquitos, más desinfladitos, el espacio que van a ocupar es menor, y por lo tanto su hematocrito acá va a resultar que les va a dar 20, ¿ya? La mitad del hematocrito normal. Si por el contrario sometemos estos glóbulos rojos a una solución hipotónica y los hacemos hincharse de agua, ese glóbulo rojo va a ocupar más campo, más espacio, porque está creciendo. Ya no es una lámina bicóncava, ya es un globo de agua. Entonces, apilados los glóbulos van a ocupar ya no el 40%, ¿sí? Pueden subir hasta un 60% del hematocrito. Entonces, cuando en laboratorio se hace ese juego, es decir, sometemos una muestra de sangre anticoagulada a un medio isotónico, a un medio hipertónico, a un medio hipotónico, vamos a ver esas variaciones del hematocrito, ¿no? En el isotónico un valor normal, en el hipotónico un hematocrito mayor, y en el hipertónico un hematocrito menor, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el glóbulo rojo es un excelente osmómetro. Bien,
Pueden haber alteraciones clínicas en la regulación de volumen y ahí sí tenemos que ocuparnos del sodio como uno de los electrolitos y cationes más abundantes en el espacio extracelular. La natremia o concentración de sodio en sangre generalmente está en un valor de 142 miliequivalentes litro. Se puede hablar de hiponatremia cuando disminuye este valor de 142, va cayendo hacia abajo. Eso puede ocurrir, por ejemplo, por exceso de agua, ya sea por sobrealimentación, personas que por sed consumen mucho líquido, o por el aumento de producción de hormona antidiurética, quiere decir que el riñón no está eliminando cantidades normales de orina, está con antidiuresis, ¿ya? La hormona antidiurética es lo que produce, y eso puede provocar un exceso de agua en el organismo, producir hiponatremia. Pero también ese sodio podemos estarlo perdiendo, ¿ya? Por deshidratación, temperaturas elevadas, por ejemplo, por sudoración excesiva, por diarrea, por vómitos, por el uso de diuréticos o por ciertas alteraciones del tejido renal y de los glomérulos renales, las nefropatías o la enfermedad de Addison, en donde la hiponatremia se manifiesta. Un cuadro de hiponatremia produce en el paciente una especie de edema a nivel cerebral y empiezan además con estados de confusión, estados de letargo inclusive. Ese paciente nos va a llegar a la emergencia semidormido o inconsciente ya, que no responde a los estímulos y hasta nos vamos a asustar, vamos a decir, ¿qué ha pasado? Debe ser un accidente cerebrovascular, una hipertensión endocraniana, algo le está pasando, debe ser un caso neurológico. Generalmente pensamos en un caso neurológico o un accidente cerebrovascular, cuando solamente ha bajado su concentración de sodio. Y cuando volvemos a poner al nivel normal a los 142 miliequivalentes, ese paciente despierta, nos responde, está consciente, se acuerda de todo, etc. Por el contrario, y con mayor rareza, pueden haber cuadros de hipernatremia, es decir, no son tan frecuentes los cuadros de hipernatremia, en donde se puede dar por pérdida de agua, por ejemplo, la diabetes insípida, por una baja de hormona antidiurética, y por lo tanto ese riñón no tiene un freno, no tiene a la antidiurética, y ese paciente está eliminando orina en grandes cantidades. O en algunas nefropatías, ¿no? ¿Por qué hablamos de las nefropatías? Porque afectan lo que vamos a estudiar más adelante, que es la excreción, reabsorción y filtración de electrolitos por el sistema glomerular y el sistema tubular renal. Entonces, cuando hay esas alteraciones, se pierden esas capacidades de equilibrio y pueden haber cuadros de hipernatremia, o por exceso del consumo de sal o por el exceso de aldosterona, ¿no? El hiperaldosteronismo, por ejemplo, puede provocar hipernatremia. Pero es un cuadro mucho más raro que la hiponatremia. La hiponatremia es la que es más bien más frecuente, ¿no? Por eso es que ya ustedes imaginarán un paciente con diarrea, vómitos, que está perdiendo mucho sodio y potasio, rápidamente va a manifestar signos de deshidratación severa y después va a empezar a obnubilarse, a tener cierto letargo hasta llegar a un estado de, como decimos, no respuesta ese paciente, ¿sí? Porque se está cursando con una hiponatremia en ese momento. Una vez que es rehidratado y los niveles de sodio
se van regulando también, o sea, le incrementamos el sodio al paciente con soluciones concentradas de sodio. Entonces ese paciente recupera su natremia normal, ¿ya? Y recupera su estado de conciencia también. Ahora nos ocuparemos del edema. El edema es una alteración que se caracteriza por un acúmulo, un exceso de líquido en los tejidos corporales y generalmente es del compartimiento extracelular. Hay edema intracelular, sí, ¿no? Por ejemplo, las células se hinchan cuando disminuyen los procesos metabólicos en los tejidos. Las células se hinchan, se llena más de agua. Cuando hay una falta de nutrición de las células, en esos casos aumenta el sodio intracelular, aumenta la osmolaridad intracelular y entra líquido de fuera adentro de la célula. O en procesos inflamatorios en donde hay una mayor permeabilidad de la membrana al sodio, que promueve un ingreso de sodio adicional dentro de la célula y ese sodio atrae agua, osmosis de agua, hasta volver a equilibrar la osmolaridad, pero esa célula ya está hinchada, ya está con mayor cantidad de agua. Ese edema intracelular. Entonces, tres causas, ¿verdad? Disminución de procesos metabólicos, falta de nutrición celular y procesos inflamatorios que aumentan la permeabilidad de la membrana al sodio. El más común es el edema extracelular, ¿no? Que es una retención excesiva de líquido en el espacio extracelular. Esto puede suceder por varios factores. Uno, está escapando líquido del plasma al espacio intersticial en mayor cantidad. ¿Y eso por qué puede ser? Ha aumentado el coeficiente de filtración capilar, ha aumentado la presión hidrostática capilar o ha disminuido la presión oncótica del plasma, ¿verdad? Entonces, todo lo que aumente la presión, la salida de líquido en el capilar hacia el espacio intersticial va a producir edema, ¿verdad? Y todo lo que disminuya la presión oncótica del plasma, que es generada por las proteínas, en este caso estaríamos hablando de pacientes que no están produciendo la cantidad normal de proteínas, están con hipoproteinemia, pueden generar este edema extracelular. El otro elemento es la falta de drenaje linfático del intersticio a la sangre, porque normalmente sale líquido del capilar al intersticio. Hemos dicho, eso es el coeficiente de filtración capilar positivo, que además tiene el objetivo nutricional, ¿verdad? Nutritivo, llevar oxígeno, llevar nutrientes a los tejidos. Pero hemos dicho hace rato que ese líquido puede pasar al sistema linfático y retornar, gracias a ese sistema linfático, a la sangre. Cuando hay obstrucción de los vasos linfáticos, eso no sucede. Cuando hay salida de proteínas del plasma al intersticio y aumentan su concentración ahí, ¿ya? Y disminuye la presión oncótica del plasma. Cuando aumenta la presión oncótica del intersticio, las proteínas en el intersticio, o cuando hay ósmosis de los capilares hacia el intersticio también, y no hay ese drenaje suficiente de los vasos linfáticos, entonces se va a acumular agua en el intersticio. Otras causas, aumento de la presión capilar. Cuando retenemos mucha agua y sal, cuando aumenta la presión venosa, cuando disminuye la resistencia arteriolar periférica, se produce mayor presión capilar y mayor salida de líquido de los capilares hacia el intersticio. Cuando disminuyen las proteínas plasmáticas, ya sea por pérdida de proteínas en orina, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, cuando hay pérdida de proteínas en zonas cutáneas dañadas, quemaduras principalmente, los pacientes quemados pierden proteína porque en los lugares quemados, de piel quemada,
se pierde mucha proteína por ahí, la albúmina se coagula por ahí, y cuando hay poca producción de proteína en el organismo, un paciente cirrótico, por ejemplo, que no está produciendo su hígado la cantidad de proteínas suficientes, también es propenso al edema extracelular. Cuando aumenta la permeabilidad capilar, pueden ser que se ha liberado mucha histamina o agentes vasoactivos, o como sucede con muchas toxinas en infecciones bacterianas que tienen efectos vasoactivos y aumentan la permeabilidad capilar y por lo tanto aumentan la salida de líquido al intersticio. El déficit de vitamina C produce lo mismo y las quemaduras producen lo mismo. O cuando hay obstrucción linfática, pacientes con cáncer, algunos parásitos como las filarias que pueden obstruir los vasos linfáticos, procedimientos quirúrgicos que sacan las cadenas ganglionares. En los pacientes con cáncer siempre se hacen intervenciones quirúrgicas con vaciamiento ganglionar linfático. O en anomalías congénitas no tenemos un buen sistema linfático de nacimiento y por lo tanto hay una mayor salida o ya nos retorna ese líquido que sale al intersticio, ya nos retorna la sangre. Bien, han visto la gran cantidad de causas de edema, ¿no? Ahora, cuando este edema ocurre en espacios virtuales como pleura, pericardio, peritoneo, sinoviales o bolsas serosas, ya no se llama edema, se denomina derrame, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico. En peritoneo, la acumulación de líquido se denomina ascitis. Derrame sinovial, cuando a veces sale líquido sinovial por fuera de del manguito de inserción de la cápsula articular y de las mismas bolsas serosas, y eso hace una especie de tumor hacia afuera, y uno se da cuenta porque está relacionado con espacios interarticulares, ¿no? Y son salidas de líquido sinovial que se han acumulado ahí. Bien, ahorita estaríamos todos asustados porque al parecer todo provoca edema, todo provoca acúmulo de líquido en el intersticio. Hay 3 factores de protección contra el edema, y eso es bueno que nosotros lo sepamos, ¿ya? Primero, ¿qué nos protege del edema? Que el intersticio tiene una presión negativa, por lo tanto, es como absorber una bolsa al vacío, y esa presión negativa evita que esto se distienda, se abra y se acumule líquido, ¿no? No se puede acumular líquido porque el intersticio está así, de pegado, ¿ya? Hay un gel intersticial con filamentos de proteoglicano que generan una presión negativa de -3 milímetros de mercurio. Eso tendría que vencerse para que se acumule recién agua y se produzca el edema. Segundo factor protector, el drenaje linfático en una persona sana es tan importante y tiene un rango de incremento que puede aumentar de 10 a 50 veces el drenaje en los casos que se necesite. Por lo tanto, si empieza a acumularse líquido en el intersticio, los vasos linfáticos son suficientes para devolver ese líquido al plasma sanguíneo y evitar que se acumule ese líquido en el intersticio y genere edema. Y un tercer elemento de protección. En el intersticio se diluyen las proteínas y por lo tanto se logra disminuir la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, proteínas diluidas no generan movimiento osmótico ni acúmulo de líquido. Por lo tanto, tendríamos que perder estos 3 factores de protección cuando aparece el edema. Entonces, en el libro les van a describir además el edema de la insuficiencia cardíaca, el edema de causa nefrogénica por insuficiencia renal, que
hay distintas formas de manifestarse, ¿no? En el de la insuficiencia cardíaca, el edema es sobre todo en miembros inferiores y empieza siempre a nivel de los pies y tobillos y va subiendo, por eso se denomina edema en bota, va subiendo de la pierna. O sea, tendría que un paciente estar con mucha insuficiencia cardíaca como para que todo hasta el muslo esté edematizado, porque ahí se va acumulando el líquido en el sistema venoso, el corazón no es capaz de bombear toda la cantidad de sangre, por eso está en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, esa es una causa. En cambio, el edema renal de causa renal eh, es el que ese paciente está reteniendo líquido, no está eliminando orina, ¿ya? Y muchos clínicos antiguos decían el edema renal empieza en la cara, son los párpados los que se edematizan primero, la cara del individuo. En cambio, el edema cardiogénico empieza en los pies, ¿ya? Entonces, antiguamente las escuelas de semiólogos históricos nos describían ese tipo de síndromes y de edemas, por eso uno tenía que sospechar si está el edema en el tobillo, en la pierna inferior, eso es más que todo de causa cardiogénica, ¿no? Hay que examinar al paciente desde el funcionamiento de su corazón. En cambio, si es más de causa nefrogénica, el acúmulo de agua no es en los miembros inferiores porque el corazón está bombeando la cantidad normal, la ley de Frank-Starling se está respetando y por eso es que el edema empieza más a nivel facial, ¿no? En la cara. Bien, ahí nosotros concluiríamos, diuréticos, ya está en un capítulo posterior, lo vamos a ver al final. No es difícil esta parte de los diuréticos, pero no es necesario que lo avancemos ahora, ¿no? Si tienen alguna consulta. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Y, y cómo, qué es lo que pasa cuando les se dematiza, digamos, en el caso del embarazo? ¿Cuál Bueno, es el... el embarazo es una situación, un estado fisiológico que va a tener otro tipo de explicación fisiopatológica, ¿ya? En mujeres embarazadas empiezan a retener líquido, ¿ya? Y eso es de origen renal también, pero obviamente en la embarazada lo que se hinchan principalmente son los miembros inferiores, ¿ya? Y va ascendiendo, pero hay que ver los distintos casos, ¿no? Por ejemplo, si se está produciendo una hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia, eh, ese incremento de presión arterial hace de que la embarazada genere también como primeros signos edema de miembros inferiores, ¿ya? Entonces habrá que descartar una preeclampsia o eclampsia en esa paciente. Después hay retención de líquidos en la embarazada por consumo excesivo también y reitero también los riñones muchas veces no llegan a producir la misma cantidad de orina necesaria para llegar a una homeostasia hídrica, ¿ya? Pero en cualquiera sea la explicación, eso debe ceder cuando nace el producto, ¿ya? Una vez que nace el producto, la eclampsia se normaliza y la presión en la madre se normaliza. Una vez que nace el producto, la producción de orina se normaliza por los riñones, es decir, simplemente son estados relacionados con la gestación de la paciente. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguna consulta más? Bien, estamos 8
En punto nos hemos pasado un minutito, tienen que ir a sus clases también. Nos vamos a ver el día miércoles con el capítulo 26, ¿ya? De Fisiología Renal. Nos vemos entonces en 2 días. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase, doctor. Chao, chicos.